Muy bienvenida a Bienestar Online. Soy Mari, profe de yoga antiguo, soy instructora de mindfulness, actriz, cantante, licenciada en comunicación, locutora nacional. Soy, como verás, una buscadora incansable. Como amo comunicar y todo el tiempo estoy procurando herramientas que me ayuden a vivir mejor, se me ocurrió crear este podcast para transmitir mis conocimientos y mi camino a lo largo de más de 20 años de búsqueda personal. La idea es acompañarte en tu camino de evolución y crecimiento para que juntas encontremos tu mejor versión. En este espacio virtual vas a encontrar historias, preguntas, entrevistas, canciones, reflexiones, meditaciones y un remanso. Un oasis en medio de la vorágine de las vidas ajetreadas que llevamos. Hoy vamos a explorar una de las actitudes mindfulness tal vez más incomprendidas, el no esfuerzo. A partir de situaciones muy cotidianas, los preparativos de un viaje, la llegada inesperada de mi sobrino Felipe y una enseñanza fundamental del yoga, vamos a reflexionar sobre nuestra necesidad de controlar, acelerar y empujar las cosas para que sucedan. Así que si vos también buscas incorporar herramientas para empoderarte de tu bienestar, quédate que empezamos. Hola, buen día, buenas tardes, buenas noches. Hoy quiero hablarte de una actitud mindfulness que, si te soy sincera, creo que es una de las más mal interpretadas de todas. Porque quizás cuando escuchamos hablar del no esfuerzo, muchas veces pensamos en alguien que no hace nada, que se queda quieta, que se resigna o que abandona sus objetivos. Tal vez pensamos en alguien que se queda como tirada esperando que la vida pase. Pero en realidad esta actitud no tiene nada que ver con eso. De hecho, cuanto más practico mindfulness, más entiendo que el no esfuerzo no es dejar de actuar, sino dejar de empujar. Y esto viene resonando un montón en mí estos días. Si sos alumna de FEM, ya sabés, porque ya lo dijimos en la comunicación mensual que les enviamos cuando arranca el mes, y también ya se los conté en reiteradas ocasiones. Y si no, te cuento que en agosto, dentro de muy poquito, me voy de viaje por un mes. Y faltan ahora, cuando sale este episodio, apenas 15 días, así que estoy muy emocionada. Es un viaje que esperé mucho tiempo, también con los preparativos a full, a pleno. Y si viajaste alguna vez por tanto tiempo, sabés que siempre hay un montón de cosas para organizar, más cuando te vas un mes, como te decía. Y son cosas que tienen que ver estrictamente con el viaje y algunas otras no. Ese amplio espectro que va desde pasajes, traslados internos, seguros, permisos y acá, bueno, calendarizar las clases que dejo grabadas en lo que tiene que ver con lo laboral, ¿no? Escribir, programar los mails, grabar los podcasts, los contenidos, bueno, un montón de cosas. Y bueno, hay algunas veces que me termino encontrando, pensando para mis adentros, bueno, cuando termine esto me voy a relajar. O cuando tache esto de mi checklist voy a estar más tranquila. Pasa en la vida misma, si tenés un viaje por delante, pero también cuando hay una lista de pendientes y de cosas, ¿no? Y de pronto me escuché y me di cuenta que, como te decía, llevo años diciéndome exactamente lo mismo en distintas situaciones. Cuando termine esto voy a descansar, cuando pase tal cosa voy a estar tranquila, cuando resuelva lo otro voy a disfrutar, cuando llegue tal fecha voy a aflojar. Y no sé si vos, pero bueno, yo todavía no encontré ese momento en el que mágicamente desaparecen todos los pendientes y una queda completamente libre. Porque siempre hay algo. Entonces empiezo a preguntarme si no estamos cayendo en una trampa mental bastante habitual, ¿no? La de creer que la vida empieza después de resolver, después de lograr, después de terminar, después de llegar a tal lugar, después de que llegue ese viaje. Y mientras tanto, siento que muchas veces nos encontramos como empujando proyectos, empujando relaciones, empujando procesos, empujándonos a veces a nosotras mismas, como si la fuerza fuera la respuesta para todo. Y quizás por eso es que esta actitud me parece tan interesante, porque
El no esfuerzo no dice que no hagas, dice que dejes justamente de forzar. Y de hecho hay una regla general de ejecución en el yoga antiguo, Swastika Yoga, el yoga que practico, enseño, amo y encuerpo, como sabes, hace más de 20 años, que me parece que resume perfectamente esta actitud. Es la regla de seguridad que dice, esfuércense sin forzar. Y siempre me pareció una frase hermosa porque no dice no hagas nada, no dice quédate donde estás, no dice abandona, dice esfuércese, sí. Es decir, comprometete con la práctica, participá, probá, animate a ir un poquito más allá de donde estabas ayer, pero sin forzar, sin violencia, sin pelearte con tu cuerpo, sin querer demostrar nada, simplemente escuchando. Y ahí para mí aparece algo que es una de las grandes enseñanzas que nos deja el yoga cuando se practica con constancia y durante tanto tiempo, que es la maravillosa capacidad de escucharnos. Hoy está bastante de moda hablar de la interocepción, que es esa capacidad que tenemos de percibir lo que está pasando dentro del cuerpo. Sentir las sensaciones físicas, la respiración, el cansancio, la tensión, el hambre, la saciedad, las emociones. Pero la realidad es que esa escucha se entrena. No nacemos sabiendo escuchar el cuerpo, y ya lo dije en un reel que salió el mes pasado, en donde dije que éramos analfabetas emocionales, porque nadie nos enseñó ni a identificar, ni a nombrar las emociones, las sensaciones. Y justamente el yoga es una escuela maravillosa para eso. Porque cuando practicamos con regularidad empezamos a notar cosas que antes pasaban desapercibidas. Empezás a darte cuenta cuando estás cansada de verdad y cuando simplemente no tenés ganas, cuando necesitas avanzar un poco más y cuando necesitas descansar, cuando una postura le está haciendo bien a una y cuando ya estás como cruzando un límite, ¿no? Siempre digo que hay que diferenciar cuando un músculo duele de que hace siglos que no lo moves y está diciendo, hola, ¿qué tal? Estoy acá. Y cuando ya estás forzando. Y lo más lindo es que esa escucha no se queda dentro del mat, empieza a trasladarse a la vida. Entonces empezás a darte cuenta cuando una conversación necesita seguir y cuando necesita terminar, cuando un proyecto necesita más energía y cuando necesita más tiempo, cuando una relación necesita presencia y cuando necesita espacio. Y para mí el no esfuerzo tiene mucho que ver con eso, con aprender a distinguir la diferencia entre expandirte y forzarte. Porque crecer no implica empujar o subirse al frenético modo hacer, al que estamos tan acostumbradas por vivir en sociedades patriarcales. A veces crecer implica esperar, implica hacer silencio, dejar de tironear de la pobre plantita para que crezca cada vez más rápido. Y ahora te invito a pensar por un momento en algo que quieras que pase. Puede ser algo grande o algo chiquito. Tal vez una respuesta que estás esperando justo ahora, quizás una oportunidad laboral, una mejora económica, un cambio personal, una conversación pendiente, algo que te gustaría que avanzara más rápido de lo que viene avanzando. Y ahora te pregunto si te pasó alguna vez con esto o con otra cosa, el hecho de sentir que cuanto más intentabas empujarlo, forzarlo, más se trababa. A mí sí me pasó, un montón de veces. Y creo que tiene que ver con algo muy humano, que es que nos cuesta convivir con los tiempos de la vida. Queremos que las cosas pasen cuando nosotras queremos, como nosotras queremos. Queremos controlar el ritmo, queremos acelerar los procesos. Pero la vida tiene una lógica bastante distinta. Y si no, mirá lo que pasó con Felipe, mi sobrino, mi último sobrino, el más nuevito que tengo. Cuando grabé el episodio 82, en la actitud Mindfulness, la mente de principiante, te hablé de él porque todavía estaba por llegar. Tenía fecha para julio, el 11 de julio.
Y ya me imaginaba sosteniéndolo en brazos, bueno, viendo cómo la familia se organizaba alrededor de un bebé después de tantos años. Y sin embargo, Felipe decidió llegar el 28 de mayo, mucho antes de lo previsto. Y otra vez, la vida nos mostró que no controlamos absolutamente nada. Lo que sí podemos controlar es qué hacemos con eso que pasa. Porque nadie puede empujar un nacimiento. Nadie puede acelerar una semilla. Nadie puede obligar a una flor a abrir antes de tiempo. Hay procesos que tienen sus propios ritmos y misterios. Y gran parte de nuestro sufrimiento aparece cuando nos peleamos con esos ritmos, porque queremos que la planta florezca cuando todavía está echando raíces. Viste que un árbol, una semilla, muchas veces parece que no está pasando nada ahí en la superficie, pero sin embargo está echando raíces silenciosas, está pasando un montón justamente debajo. Siento que a veces queremos correr cuando todavía estamos aprendiendo a caminar. Y vuelvo al ejemplo de Feli, mi sobri, que ahora ya tiene 1 mes y medio de vida. Y cuando empiece a caminar, por supuesto, nadie le va a estar diciendo o gritando, «Dale, Felipe, no te caigas, levántate rápido». No, obvio que no. Las palabras van a ser hermosas, amorosas, alentadoras para que pueda avanzar sin presión, rodeado obviamente de kilos y kilos y kilos de amor. Imagínate si pudiéramos ser así, de amorosas, de comprensivas y compasivas con nosotras mismas. Qué distinto sería el transitar. Pero bueno, muchas veces pasa que queremos llegar al final cuando todavía estamos transitando el camino. Y ya sabemos que la riqueza está justamente ahí, en el proceso. Es ahí entonces cuando aparece la ansiedad, la frustración, la sensación de que algo está mal, cuando quizás no hay nada mal, quizás simplemente todavía no es momento y punto. Clave entonces es tener paciencia, que no es otra cosa que la ciencia de la paz. Hermoso, ¿no? Y te lo digo y me lo digo, porque muchas veces también hay como una idea preconcebida de que quienes hacemos trabajo personal la tenemos re clara o tenemos la templanza de un monje zen meditando en los Himalayas. Para nada, y te diría que muy por el contrario. Yo no sé ni dónde ni cómo estaría si no hiciera yoga, meditación y mindfulness. El trabajo es evolutivo y para toda la vida, querida, porque claro, los desafíos son constantes. Hay una frase de Jon Kabat-Zinn que me gusta mucho y dice algo así como que el no esfuerzo consiste en permitirte ser quien ya sos. Y cada vez la entiendo un poquito más, porque vivimos intentando convertirnos en otra versión de nosotras mismas. Una más productiva, más organizada, más disciplinada, más exitosa, más espiritual, más tranquila, más esto, más lo otro. Y en esa búsqueda constante nos perdemos de experimentar el momento presente con, valga la redundancia, la mayor presencia, la mayor disposición, amor y compasión posibles. Y volviendo entonces a la actitud 5, el no esfuerzo, creo que es importante señalar que de ninguna manera significa abandonar tus metas. Quiero que quede muy claro esto. Significa, en cambio, y mirá qué sutil y qué hermosa la diferencia, dejar de vivir como si tu bienestar dependiera exclusivamente de alcanzarlas. Significa recordar que tu vida está ocurriendo mientras tanto, mientras el proyecto crece, mientras el cuerpo cambia, mientras vas construyendo y encuerpando tu nueva versión, mientras un nuevo vínculo se está construyendo, mientras el viaje llega, mientras todo eso pasa, la vida también está pasando. Y creo que esa es la invitación fundamental de esta y de las demás actitudes mindfulness, ¿no? Propuestas por Jon Kabat-Zinn. El dejar de vivir tironeando del futuro, volver al presente, confiar un poco más en los procesos y entender que no todo lo que importa en la vida responde a la lógica del esfuerzo, porque las cosas más valiosas suelen aparecer cuando aflojamos.
El sueño aparece cuando dejamos de intentar obsesivamente dormirnos. La inspiración y la exhalación aparecen naturalmente, sin esfuerzo, sin control. Y muchas veces las respuestas llegan cuando dejamos de exigirlas, de forzarlas. Por eso, este mes me gustaría invitarte a observar algo muy simple. ¿Dónde estás empujando de más? ¿Dónde estás forzando? ¿Dónde estás tratando de acelerar algo que necesita simplemente tiempo? Y sobre todo, ¿qué pasaría si dejaras de tironear de la planta para que crezca más rápido? ¿Qué pasaría si dejaras de estar mirando y controlando la semilla, el brote? Si simplemente te concentraras en hacer tu trabajo y soltar, para que llegue lo que tenga que llegar sin esfuerzo, sin hacer de más, como con más liviandad. Porque tal vez ese sueño, esa meta, ese proyecto, ese vínculo no necesita más esfuerzo, tal vez necesita más confianza, más presencia. Tal vez necesita simplemente tiempo. Y eso, aunque no nos guste demasiado escucharlo, también es parte de la práctica. Porque no esforzarse, no es dejar de accionar o poner en pausa tu vida, es dejar de pelearte con el ritmo perfecto de la vida. Y cuando eso pasa, algo dentro nuestro también empieza como a aflojar. Y ahí muchas veces es cuando finalmente aparece la tan ansiada calma. Y como siempre, querida, si te gustó este episodio, te pido que lo califiques, que lo compartas con otras mujeres amadas para que puedas llegar a más personas que estén necesitando tal vez este contenido que está hecho con el corazón. Nos encontramos en agosto y si querés practicar esta actitud mindfulness y darle amor a tu cuerpo, mente, alma con yoga, meditación y mindfulness, te esperamos dentro de FEM durante todo el mes de julio la promo Amistad en la que practican 2 y paga 1. Creo que es una hermosa oportunidad, un regalo precioso que podés hacerte. Gracias, gracias, gracias. Chao, chao.